Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, jueves 18 de junio del año 2020, les saluda Onan Morel, enviando un abrazo fraterno a todos los miembros de nuestra congregación y extendiéndolo a los amigos y hermanos de otras congregaciones que han tomado a bien escucharnos en las diferentes latitudes en donde se encuentran. Les invito a que entreguemos este culto a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos por este medio virtual. Gracias porque sabemos que en tu palabra encontramos luz, encontramos esperanza y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque existen hermanos en nuestra congregación que se han preocupado por servirte y por entregar sus dones a ti en la realización de estos cultos. Permite que este culto sea de edificación no solo para nuestra congregación, sino que para muchas personas que necesitan esta palabra que el día de hoy se va a predicar acá. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito ahora que nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en Proverbios el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La importancia de nutrir nuestro corazón con la palabra del Señor está plasmada en este pasaje pequeño del libro de Proverbios. Tenemos que estar permanentemente estudiando la palabra y escuchando también mensajes que nos edifiquen y que nos ayuden a discernir la palabra del Señor. Vamos ahora al tiempo especial de los himnos al Señor. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de
bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Ahora entonaremos el himno número 366 en Jesucristo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Nos dice la segunda carta a los Tesalonicenses 3:16. Entonemos al Señor. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas y el dolor, en tristes horas de tentación. Calma y difunde santo vigor, y vos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor.
Continuamos con el segmento Noticias del Fin en la voz de nuestra hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin, y la cual se compone por 3 noticias. Como primera noticia tenemos: un desierto en China se ha convertido en un oasis en 60 años. Mu'uz, uno de los 4 desiertos principales de China, pronto desaparecerá por completo. El 93.24% del territorio de un importante desierto en la provincia china de Jiangxi, en el noroeste del país, se ha vuelto completamente verde. Se trata del desierto Maozu, también conocido como Mu'uz, que ha pasado de ser en 1959 una área de 42.000 kilómetros cuadrados de dunas a una tierra cultivada cubierta por árboles en la actualidad, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Cleaner Production. El fenómeno ha sido posible gracias a que los habitantes de la provincia comenzaron a plantar árboles en el límite del desierto, informa Intelligence Living. Hace muchos años, la ciudad de Yulin se vio obligada a moverse hacia el sur 3 veces debido a las tormentas de arena invasivas. Sin embargo, a partir de 1959, los habitantes locales comenzaron a plantar árboles en un esfuerzo por frenar el avance del desierto. Décadas después, la vegetación se logró extender 400 kilómetros hacia el norte. Durante más de 60 años, casi la mayoría del desierto se ha convertido en un área fértil. Según el secretario del comité del partido de la aldea chiita, Xin Guanjin, hoy en día la productividad de esas tierras supera más de 1 tonelada por hectárea, aunque antes esta cifra era solo de 100 a 150 kilogramos. Como segunda noticia tenemos: Pekín se oscureció por completo a plenas 3 de la tarde. ¿Qué está pasando? La capital china volvió a la normalidad aproximadamente 1 hora más tarde. Habitantes de Pekín, China, fueron sorprendidos cuando tras una tormenta, el cielo se oscureció por completo a plenas 3:45 de la tarde, dejando la ciudad en tinieblas. En plena pandemia por coronavirus, los habitantes de esa ciudad no pudieron con el impacto del extraño fenómeno y publicaron fotografías y videos en redes sociales. De acuerdo a RT, la tormenta fue bastante fuerte y el cielo estuvo en completa oscuridad durante 10 minutos y se tardó 1 hora en ir aclarando poco a poco. Las redes sociales se inundaron de videos de habitantes de Pekín junto a mensajes de temor y asombro. Según varios medios, la tormenta fue entre las 3 y las 4 de la tarde. Como tercera noticia tenemos: ¿por qué el Canal de Panamá se está quedando sin agua y no tiene nada que ver con la crisis del coronavirus? Un puente entre 2 océanos, una brecha de agua que divide en 2 a América, un cinturón de concreto en el punto más estrecho del continente. Por más de un siglo, el Canal de Panamá, una de las grandes obras de la ingeniería latinoamericana del siglo XX, ha sido la ruta más corta entre los 2 mayores océanos del mundo. Por él pasa casi el 6% del comercio mundial. Cada año, más de 12.000 barcos lo cruzan de un lado a otro para llevar sus mercancías o pasajeros, por más de 140 rutas a más de 160 países. Pero la vía artificial entre el Pacífico y el Atlántico, abierta en 1914, sufre desde el pasado año una de sus peores crisis naturales y no tiene nada que ver con los esfuerzos que implica mantenerlo funcionando en tiempos de coronavirus. Se está quedando sin agua. La autoridad del canal, ACP, el ente jurídico público que lo administra, indicó que durante 2019, el área registró una reducción del 20% de lluvias en comparación al promedio histórico, lo que lo convirtió en el 5º año más seco en las últimas 7 décadas. Desde 2019, las autoridades del canal habían recortado la cuota de barcos que lo atravesaban cada día como medida para ahorrar agua. Según confirmó la ACP a BBC Mundo, para inicios de mayo, la estrategia estaba dando resultado
y el nivel agua del lago que permite el funcionamiento del canal había hecho que se autorizara el paso de buques con un calado superior al que se había previsto. Sin embargo, a punto de comenzar la temporada de lluvias, los meteorólogos panameños todavía no se ponen de acuerdo en qué se podrá esperar para este año, si las lluvias facilitarán la tarea o si la sequía volverá a ser de las suyas. Pero, ¿cómo se explica que un canal entre dos océanos se quede sin agua? Según explica a BBC Mundo el geógrafo e hidrólogo panameño Gustavo Cárdenas Castillero, entre los múltiples problemas técnicos a los que se tuvieron que enfrentar los ingenieros que construyeron el canal a inicios del siglo XX estaba el desnivel entre los dos océanos que conecta. Para resolver esto, se creó un sistema de esclusas a las que se le inyecta o se le extrae agua dulce que vienen de un lago artificial, el Gatún, que se creó precisamente como parte de la estrategia para sortear ese desnivel entre el terreno y el mar, explica. Sin embargo, el paso de cada barco conlleva un gasto extraordinario de agua dulce. En cada tránsito completo del Atlántico al Pacífico, por las esclusas antiguas se gastan como promedio 50 millones de galones de agua, explica Vargas. Para que se tenga una idea, eso implica que para el paso de un solo barco se utiliza el volumen de agua que necesitarían 75 piscinas olímpicas para llenarse. Y si tenemos en cuenta que en tiempos normales cada día pasan por el canal unos 35 barcos, entonces la cantidad de agua que se gasta ronda a las 2.590 piscinas olímpicas por jornada. De acuerdo con Vargas, fue ese uno de los problemas que intentaron resolver cuando se diseñaron nuevas esclusas para el canal a inicios de este siglo, unas tareas de remodelación que culminaron hace 4 años. Sin embargo, aún con las nuevas tinas que ayudan a reutilizar el agua en las nuevas esclusas, Panamá pierde casi 20 millones de galones de agua dulce, unas 30 piscinas olímpicas por cada paso de un barco. Sin embargo, los bajos niveles de lluvias de 2019 pusieron en alerta desde mediados del año pasado a los responsables del canal. El año estuvo entre los más secos que ha tenido Panamá. Tuvimos el Niño fuerte y se registró también un aumento de las temperaturas y una variabilidad de las precipitaciones, comenta el hidrólogo. Bueno, hermanos, este fue el segmento de las noticias del fin. Que Dios les bendiga. Comenzamos ahora con la información. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese al número de celular 95 79 44 10 y la hermana Mirna Moncada le ayudará. Repito, el celular 95 79 44 10 y la hermana Mirna Moncada le ayudará a que su audio salga al aire. Le invitamos a poder ver todas las transmisiones nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio y publíquelo a sus contactos en las redes sociales. Así podremos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada 24 horas, con peticiones especiales para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al 88 00 99 70. Si usted desea ofrendar o diezmar, ya sea vía electrónica o en el banco o en un autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco de Occidente número 11-401-
01576-6. Continuamos ahora con el saludo fraterno de la audiencia. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra hermana Ana Yesenia Ramírez. Dios les bendiga, amados hermanos, de nuestra amada Iglesia Comunidad de Gracia. Les habla la hermana Ana Ramírez para enviarles un fraterno saludo y también expresarles que ha sido para mí de mucha bendición poder escuchar los cultos de nuestra iglesia de manera virtual. Disfruto mucho escuchar los himnos. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia por primera vez no era así, pero qué riqueza la que hay en ellos, porque exaltan el nombre de nuestro Dios. Quiero dar las gracias a Dios por la tecnología, porque aún en este tiempo nos permite escuchar su palabra, la que es alimento y fortaleza para nuestro espíritu. También dar las gracias por la vida de todos los hermanos que siguen trabajando con amor la obra del Señor. También doy las gracias a mi Padre por suplir nuestras necesidades, tanto de salud como de alimentos, a mi familia y a mí, por su cuidado. Quiero contarles que siempre comparto a familiares y amigos, tanto como dentro y fuera del país, para que escuchen la palabra y sobre todo una sana doctrina que es vital. Qué alegría poder ser parte de Comunidad de Gracia. Aprovechemos y les invito que siempre compartamos los links de los cultos, que seamos instrumentos vivos del Señor. Dios les bendiga y les guarde siempre. Los invito ahora a que inclinemos nuestro rostro porque vamos a orar por nuestras ofrendas. Señor, venimos ante ti a presentar nuestras ofrendas, agradecidos porque sabemos que todo lo que nosotros tenemos procede de ti. Todas las bendiciones, todas las buenas dádivas proceden de lo alto, de tu misericordia, de tu amor y de tu cuidado para tus hijos. Te rogamos, Señor, por todos los hermanos que están pasando dificultades en esta crisis del COVID-19. Tú conoces la situación particular de cada uno y sabemos que podemos confiar en ti, que eres un Dios todopoderoso, que nos puede proveer en cualquier momento y por cualquier medio. Ponemos nuestra confianza en tus manos y venimos ante ti a adorarte y a glorificarte con nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora, hermanos, a leer el material de edificación. Comienza con una pregunta. ¿Quién fue Mateo? Rechazado y desechado por la sociedad, aceptado y escogido por Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios su primera carta, le dice en 1 Corintios 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas palabras son una descripción del testimonio de todo creyente convertido a lo largo de la historia del cristianismo. Pero en ocasiones, Dios nos regala la oportunidad de ver eso ilustrado en personas. Él nos sienta en primera fila para que disfrutemos la función y al final hagamos ovación y demos a Él toda la gloria. La vida de Mateo es un ejemplo. Su nombre significa regalo de Jehová. Sin embargo, si hubieras vivido en su comunidad, seguramente pensarías todo lo contrario. Un marginado social escogido por Dios. Los evangelistas describen a Mateo, cuyo nombre hebreo era Leví,
hijo de Alfeo, como un publicano o cobrador de impuestos. Su nombre aparece 8 veces en los Evangelios y Hechos. En Mateo 9:9 podemos leer: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. En Mateo 10:3 podemos leer: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo. En Mateo 2:15 aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. En Marcos 3:18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. En Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. En Lucas 6:15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas en toda la nación. Eran considerados menos que los herodianos, que eran un grupo de judíos leales a Herodes, y más dignos de burla que los soldados romanos de la ocupación. Un publicano tenía la tarea de colectar los impuestos a los judíos para entregarlos al imperio romano. Compraban al imperio el derecho de recolección para llenar las arcas de los romanos y obviamente también sus bolsillos. Bajo acuerdo con los romanos, los publicanos eran responsables de recoger los tributos hasta un monto establecido como legal y tenían el permiso de sacarle al pueblo más dinero de lo requerido. En Marcos 12, del 13 al 17 podemos leer: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Por tanto, a los judíos publicanos los consideraban traidores a la patria y explotadores de sus compatriotas. Como consecuencia, vivían apartados de la sociedad. Su oficio no les permitía ni siquiera tener libertad para adorar en el templo. Su camada eran las prostitutas y otros rechazados socialmente. Imagina la vida de este tipo de personas, objetos del escarnio debido a su materialismo y abuso. Sin embargo, la historia de Mateo cambió drásticamente un día mientras se encontraba sentado en la oficina de los tributos. El propio Mateo lo relata de manera precisa. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. El marginado social había sido escogido por el Dios que no discrimina, sino que obra según el puro afecto de su voluntad. En Efesios 1:5 leemos: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Cuando Jesús llamó a Mateo, el corazón de este hombre estaba preparado por el Espíritu para la salvación. ¡Qué testimonio! ¡Qué impresionante es el Dios que elige! Esto nos recuerda que la salvación le pertenece al Señor. La gloria y el honor son su propiedad. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Un hombre transformado que evangeliza. La conversión de Mateo no solo capta nuestra atención prontamente por lo conciso de la experiencia, sino también por el efecto que causó. En Lucas 5:29 leemos, y Leví, que era Mateo, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas nos relata el banquete que Mateo, a raíz de su conversión, preparó para Jesús. En Marcos, capítulo 2, del versículo 14 al 16, leemos, y al pasar, vio Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Cuenta que la casa del evento era la del mismo Mateo, quien incluye en el banquete a otros recaudadores de impuestos y pecadores. En Marcos 2:15 leemos, aconteció que, entrando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mateo experimentó algo que deseaba compartir. Este banquete fue una oportunidad de gran impacto causado por evangelio en una comunidad de pecadores, donde Jesús compartió su llamado al arrepentimiento. Leemos en Lucas 5, del 31 al 32, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La humildad de un creyente. La vida de quien fuera parte de los 12 nos deja un legado, pero no solo por la manera en que el poder de Dios se manifestó en su conversión. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo para redactar uno de los evangelios. El autor del evangelio, que lleva su nombre, se señala a sí mismo solo en 2 ocasiones. En su llamamiento, en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y cuando comparte la lista de los 12 discípulos, en Mateo 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Como parte de aquellos a quienes el Señor dio la responsabilidad de llevar a cabo la extensión de su evangelio, se esperaría más información de él mismo. Sin embargo, es notable la modestia y la humildad de este hombre, lo cual no centra su narrativa en sí mismo, sino en Cristo y su ministerio. En una época en que las redes sociales son la plataforma para la autopromoción, en estos tiempos de vanidad, Mateo nos ejemplifica que debemos enfocarnos en la gloria de Dios y no en nuestras propias marcas. En Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos.
Al igual que Mateo, de quien la tradición cuenta fue martirizado en Etiopía, hemos recibido el regalo de la salvación y somos comisionados para llevar el Evangelio a las naciones. En Mateo 28, versículos 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras cumplimos con nuestra tarea, enfoquemos nuestra vida en Dios. Dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas y no nosotros. Continuamos ahora con el segmento Eventos Finales, por medio del mensaje que nos trae preparado el pastor Julio Durón con el tema La doctrina del arrebatamiento. Pongamos mucha atención. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición poderles encontrar de nuevo. El jueves anterior no fue fácil la salida de este culto. Hubieron algunos problemas técnicos y algún grado de descoordinación, pero salimos el día viernes temprano por la mañana y espero pues que todos hayan podido acceder a ese culto virtual, a esa enseñanza, para poderse conectar con lo que hemos venido hablando a través de todos estos jueves, que es el tema del arrebatamiento. Recordemos, hermanos, que este culto, desde que inició, ha tocado el tema de la escatología. Hemos reforzado mucho este tema. En nuestro curso de escatología llevamos aproximadamente 43 lecciones en 10 años, pero debido a esta situación de pandemia, pues no le pudimos dar continuidad a la lección 43 para luego entrar a la siguiente, y decidimos extraer uno de los temas que estudiamos en algún momento a lo largo de estos años, que es el arrebatamiento, para beneficio de ustedes. Así pues que es una bendición poder estar con ustedes. Una vez más les saludamos en cualquier parte del país o del mundo donde usted se encuentre. Sea bienvenido a esta transmisión y reciba nuestro saludo cariñoso, amoroso en el Señor. Somos hermanos sobre todas las cosas. Y ahí pues un abrazo desde la virtualidad de este escenario que ahora nos está tocando vivir. Pienso yo que es un momento todavía de quedarse en casa, por lo menos en este país, donde las cifras van en aumento día a día y aparentemente con retraso. No son tan reales las cifras que se nos presentan y eso pues le eleva la gravedad. Por lo tanto, pienso yo que como iglesia debemos de ser responsables y sensatos al quedarnos en casa todavía y desde el escenario virtual poder llegar a cada uno de ustedes. La iglesia no tiene por qué atomizarse, no tiene por qué diasporizarse, no tiene por qué desunirse. La iglesia es usted, no es un edificio. Más adelante, cuando todas estas cosas mejoren, probablemente tenemos un chance bajo una nueva realidad, bajo nuevas normativas, de volver a reunirnos de una manera presencial. Pero mientras, tenemos que hacerlo de esta manera, y yo pienso que podemos continuar, por supuesto, siendo iglesia. Su Santo Espíritu nos une en un mismo sentir, en un mismo parecer, no solo unidos, sino también unánimes en lo que es nuestra responsabilidad como creyentes respecto a la iglesia. Así pues que seguimos siendo iglesia, lo repito, desde nuestros hogares. Usted debe de animarse. Si usted realmente tiene un deseo de volver a vernos de una manera física como congregación, pienso yo que debe comenzar a unirse a estos cultos virtuales y demostrar de esa manera la firmeza de su intención de reunirse, pues, y desde este escenario estar ahí, ¿verdad? Y así pues estamos juntos siempre con la propuesta de estos cultos virtuales, los jueves, los viernes y los domingos, que son los horarios que normalmente tenemos servicios en la iglesia. Así pues que le animo en el Señor, no decaiga en su ánimo, no decaiga en su
en su cercanía a Dios, ore desde su casa, lea la palabra en su casa, hable del Señor con su familia, predique el Evangelio de donde esté, lo puede hacer a través de estos medios también, y usar las maneras como podamos extender el Evangelio. Pienso yo que en un escenario de crisis como este es muy propicio para recordarle a los hombres que tienen que volverse a Dios, ¿verdad? Y esto pienso yo que le podemos sacar provecho también. Así pues que bienvenidos todos una vez más, y a todos aquellos hermanos que no solamente son de nuestra congregación, sino de otras que tienen a bien seguir estos cultos, seguir estas enseñanzas. Bienvenidos todos. Y vamos a inclinar nuestros rostros para dedicar tiempo al Señor y entrar al tema. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar a nuestros feligreses, Padre, de aquí a nuestros hermanos en Cristo también. Danos entendimiento bajo la conducción y guianza de tu Santo Espíritu. Muéstranos tu palabra, habla a nuestros corazones. Permite que este tema sea pertinente, Padre. No sea un tema oscuro, no sea un tema gris, sino un tema claro, radiante, que traiga esperanza, Padre, y inyecte fe a nuestros corazones al saber que todo esto un día pasará, las pruebas vienen y se van, no son permanentes. Tú sí permaneces, y la esperanza que has puesto en nuestro corazón y lo que nos dices en tu santa palabra, con esas promesas maravillosas, son una realidad que es presente y es permanente y que no se detiene, ni por una pandemia, ni por una tribulación, ni por una muerte, ni por una enfermedad. Vamos al encuentro contigo, Padre, y pronto vendrás por tu iglesia. Ayúdanos a vivir con esa inminencia de que pronto vendrás a arrebatar a tu iglesia, Padre, para llevarnos al cielo y estar siempre contigo. Así te damos infinitas gracias, pidiendo tu dirección y tu bendición sobre esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos hacia a son de repaso. Recordemos que la doctrina del arrebatamiento básicamente se basa en 3 textos, 2 en las epístolas de Pablo y uno de ellos en los evangelios. Nos detuvimos analizando 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el único de los 3 donde se nombra de una manera directa el término arrebatamiento o traslado, como se le llama también. Y estuvimos ahí varios jueves. Fue una experiencia hermosa ver cómo los tesalonicenses tenían esa inquietud de saber qué pasaría con aquellos que habían ya partido con el Señor, si el Señor viniera por ese tiempo, y también cómo ellos podían ser librados de la persecución que se había iniciado en contra de ellos. Ellos creían que el regreso de Cristo podía menguar su dolor. Y así el apóstol Pablo pues les revela una doctrina que nunca había sido conocida antes, nunca había sido mostrada antes, y es el arrebatamiento, cuando el Señor con bote arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar, aquellos que partieron primero con el Señor, y luego nosotros, los que estemos vivos, porque Pablo creyó que en su tiempo sería inminente la venida del Señor y que Él estaría vivo para vivir esa experiencia. Seremos arrebatados con el Señor en el aire, recibidos por Él, y así estaremos siempre con el Señor. Básicamente ese es como un resumen cortito de ese análisis de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Vimos también ahí que el texto en sí no dice cuándo será el arrebatamiento, sí será inminente, y a la luz de otros textos que nos hablan acerca de cómo el Señor va a librar a la iglesia de esa hora de la prueba, podemos ver, y también a la luz de otros textos que sí hablan de la segunda venida del Señor para juzgar, podemos ver que el arrebatamiento definitivamente está colocado como un evento previo a la segunda venida del Señor para juzgar, y previo a la gran tribulación que culminará con la segunda venida del Señor para juzgar. Básicamente por ahí andaba nuestro análisis de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Y el jueves pasado comenzamos el análisis del segundo texto que es base para esta doctrina, que es San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, que es donde el único texto en los evangelios donde el Señor hace una referencia directa a este evento del arrebatamiento. Y para ello leímos el capítulo entero, porque
es necesario ver cómo el Señor aborda, por qué el Señor aborda el tema del arrebatamiento en este capítulo y qué lo obligaba a hacerlo, o sea, qué eventos iba a dar prontamente y de qué manera el Señor podía brindarle consuelo a sus discípulos. Y vamos a leer de nuevo el capítulo 14 para beneficio de ustedes y también para los que no pudieron conectarse en la enseñanza del jueves pasado. Abra su Biblia ahí en San Juan 14, vamos a leer el capítulo completo. San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Pero he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí en este pasaje, básicamente, el pasaje en sí se centra en la promesa de Cristo, como hablamos el jueves pasado, en ser el elegido para brindar consuelo al creyente, y no solo en ocasión de la venida futura del Señor, sino también en el presente, a través del ministerio del Espíritu Santo. Y toda esta escena que se describe aquí se desarrolla en el aposento alto, donde los discípulos se habían reunido con el Señor antes de que el Señor fuera arrestado. Ya Judas se había ido, ya no estaba ahí, y entonces Jesús se dispone a dar su discurso de despedida a los 11 que habían quedado ahí, los restantes. Pronto el mundo de los discípulos iba a sufrir un quiebre, una sacudida, un remesón fortísimo. Se iban a sentir confundidos, acongojados, agobiados, tristes, de repente depresivos por el acontecimiento,
que iba a suceder, y Cristo adelantándose, conociendo de antemano eso, todo ese estado anímico y espiritual a que iban a ser sometidos a gran presión. Entonces les habla a través de lo que dice este capítulo para confortar el corazón de cada uno de ellos, porque cuando algo duro le va a ocurrir a usted, a mí, una situación difícil que va a marcar un cambio en la vida de los que conviven con usted a su alrededor, usted lo que necesita es el consuelo de esas personas que conviven con usted, pero en este caso iba a ser tan devastador ese momento para los discípulos que más bien el Señor se adelanta y en vez de recibir el consuelo de ellos, Él comienza a consolarlo. Esa es la razón de lo que dice este capítulo. Y es por eso que quisiera saltarme los tres primeros, porque los tres primeros son los que abarcan el tema del arrebatamiento, pero de los versos en adelante, del 4 en adelante, ya el Señor comienza ese proceso de consolación para prepararlos en su ausencia, porque Él pronto en días les iba a ser quitado de ellos, y también prepararlos para cuando el Señor regresara por segunda vez. Y ahí del verso 4 en adelante tenemos las palabras del Señor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ya el Señor les había advertido que Él iba a morir. Y ese era el camino del cual el Señor les estaba hablando. Y por eso Felipe le dice, no entendiendo completamente lo que el Señor les venía advirtiendo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le responde en el verso 6 con el sexto gran yo soy de estas grandes declaraciones que el Señor hace en el Evangelio de Juan. Y el Señor le dice, mira Tomás, yo soy el camino a Dios, porque yo soy la verdad de Dios y porque yo soy la vida de Dios. Y aquí el Señor deja claramente establecido que no hay otro camino al Padre sino solo Él. Luego de los versos 7 al 11, hay una frase que podemos destacar ahí. Vamos a leer el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis. Esa frase. Ellos habían llegado a conocer a Dios, hermanos, porque habían conocido a Cristo en su ministerio. Y habían transcurrido 3 años y fracción de repente. Y pronto iban a conocer también a Dios, a Cristo, en una faceta que ellos nunca habían conocido, que era la muerte y la resurrección de Cristo, que estaba apenas a días de ese momento, de ese último discurso del Señor. Y por lo tanto, conocer a Cristo era conocer a Dios. Ya lo habían visto en todo su accionar, su vida, sus milagros y todo lo que lo acreditaban como el Mesías de Dios, habían conocido a Dios. Y aparte de eso, las reiteradas declaraciones de Cristo, especialmente en este Evangelio como el Dios encarnado, no admitían dudas respecto a su procedencia en este Evangelio. Y luego en el verso 12 podemos trasladarnos ahí, les dice el Señor, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hará, él hará también y aún mayores hará porque voy al Padre. Ya habíamos visto que en este texto muchos lo utilizan para decir que el creyente está capacitado para hacer milagros más grandes que los de Cristo. Pero si lo vemos en el contexto, Cristo no se estaba refiriendo a obras mayores en cuanto a poder, sino en cuanto al alcance de lo que iban a hacer. Ellos iban a ser sus testigos por todo el mundo, por todo el mundo. Solo basta leer la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Y lo iban a hacer obviamente a través del poder del Espíritu Santo que pronto vendría como el gran consolador a morar en ellos y que les iba a dar de su plenitud. Es decir, les iba a dinamizar, les iba a dar el poder para poder ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la verdad que esta afirmación, hermanos, enfoca más en este verso 12 el milagro más grande, los milagros espirituales que son mucho más grandes que los físicos y especialmente la conversión de los hombres. Y ahí en el libro de Hechos pues hay un resumen bastante amplio de cómo el cumplimiento de esto fue una realidad, un registro histórico de todo lo que los discípulos lograron hacer para llevar el Evangelio por todo el mundo conocido. Y el verso 12 nos da en su parte B, hay una frase a destacar ahí, cuando el Señor dice, y mayores, y Él las hará
también porque, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y la verdad que el único medio para poder hacer estas obras que el Señor promete que van a ser más grandes en cuanto a alcance, no en cuanto a poder, iba a ser por el Espíritu Santo, que viene a desempeñar un papel enorme de consolador para preparar a los creyentes, especialmente a los discípulos, porque pronto el Señor les haría arrebatado, lo verían morir en la cruz y no iban a quedar huérfanos. Vendría el Espíritu Santo, ya vino en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y desde ahí sería compañía para la iglesia a razón de preparación, consuelo y resguardo en toda la vida del creyente hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y luego vemos en los versos 13 y 14, son hermosos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Esa es otra promesa consoladora para ese momento difícil donde el Señor ya sentía el hedor de la muerte en su nariz y los discípulos iban a entrar pronto en shock al ver todo lo que le iba a pasar al Señor. Y el Señor los anima a pedir. Y en ese momento difícil Él los está sosteniendo ahí con estas promesas hermosas y les está equipando con todo lo necesario para que sigan su misión, porque ya pronto tendrían que valerse por sí mismos, ya sin ver físicamente al Señor, porque habían dependido de Él hasta ese momento, que estaban en el aposento alto ahí previo a su arresto. Y les dice el Señor, pidan en mi nombre. Pero hermanos, aquí hay una gran lección. Pedir en el nombre del Señor no significa decir un montón de cosas, pedir un montón de cosas como una lista de supermercado y al final decir en el nombre del Señor amén. No es eso pedir en el nombre del Señor. Pedir en el nombre del Señor tiene un sentido más profundo y lo vimos. Es que la oración nuestra debe servir para los propósitos de Jesús y su reino y no para satisfacción de motivos egoístas. Y la oración nuestra también debe basarse en los méritos de Cristo, no en los propios. No es por comportamiento bueno que el Señor nos va a ceder esas cosas, sino porque Cristo hizo ese logro. Lo va a hacer en la cruz del Calvario en ese momento que Él todavía no había partido. Y nuestras oraciones siempre deben buscar la gloria de Dios. Tremenda lección, qué ánimo, qué maravilloso el corazón de siervo del Señor en ese momento donde Él necesitaba consuelo, más bien se los está dando a ellos en el aspecto anímico, en el aspecto espiritual, porque pronto vendría la debacle y ellos necesitaban ser consolados de esta manera a través de todas estas promesas y estas menciones del capítulo 14. Luego de los versos 15 al 31, el Señor promete consuelo a los discípulos y les promete consuelo. Y aquí el gran protagonista de este consuelo es el Espíritu Santo. Y aquí el Señor comienza a develar el papel que va a desempeñar el Espíritu Santo en ese consuelo. Y son 5 bendiciones que el Señor menciona de los versos 15 al 31. Y que el creyente, bendiciones sobrenaturales que el creyente va a disfrutar y que el mundo nunca podrá entender ni tampoco van a poder gozar. En primer lugar, el Señor les promete un ayudador sobrenatural. En los versos 15 al 17, vamos a ver esta promesa a continuación. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la gran primera promesa consoladora que el Señor les da, preparándolos para ese momento que se viene. Y el Señor lo dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos hermanos, el amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Siempre son así. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 46. Lucas 6, 46. Siempre tengan su Biblia en mano. El Señor les dice, está hablando el pasaje de los 2 cimientos. Si me llamáis Señor, Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? ¿Ve usted ahí? El amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Y esta es como la piedra angular de estas 5 promesas donde el Espíritu Santo interviene para consolar a los creyentes, preparándolos para su vida terrenal y para el encuentro con el Señor. El amor y la obediencia son inseparables. Aquí recuerde que estamos hablando de la primera gran promesa sobrenatural. Viene un ayudador sobrenatural. Y el escenario que se prepara está en el verso 15. El amor y la obediencia son inseparables. Cuando
Habla de la obediencia, hermanos. Aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solamente se refiere a los mandamientos de carácter ético. Están descritos en este pasaje en los versos 23 y 24. Leámoslos ahí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Prácticamente amplía lo que dice el verso 15. Son mandamientos éticos, hermanos, porque usted no puede decir que está obteniendo los beneficios de alguien si no le está rindiendo fidelidad y amor. A eso se refiere aquí. Pero también la obediencia que se muestra como una evidencia, el amor que le tenemos a Dios tiene que ver con toda la revelación de la palabra del Señor. Vayamos al capítulo 3, versos 31 y 32 de San Juan, ahí atrás. Capítulo 3, versos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Todos esos dichos que el Señor dio en los evangelios y que luego por revelación del Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para escribir estos evangelios, a eso se refiere, esos mandatos que el Señor muestra ahí. Pero también podemos ir al capítulo 12, versos 47 al 49, un poquito atrás. 12, 47 al 49. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio testimonio de lo que he de decir y de lo que he de hablar. A esas palabras, a esos mandatos del Señor que quedaron registrados en el Evangelio y que luego quedaron registrados por revelación del Espíritu Santo en las epístolas también. Está hablando de la obediencia a su palabra. La obediencia y el amor son inseparables, tienen que ir juntos, y esa es la plataforma para poder disfrutar estas 5 promesas sobrenaturales que nos habla este texto del Evangelio de Juan, versos del 15 al 31, capítulo 14. El primero tiene que ver con esa compañía sobrenatural que es el Espíritu Santo. Luego describe, introduce la acción que va a hacer el Espíritu Santo. Hermanos, es importante ver este contexto antes de ver los primeros 3 capítulos de Juan, que son los que se centran en el tema del arrebatamiento, para que vean las implicaciones que tiene el arrebatamiento, la gran importancia que tiene, y el Señor les dé este consuelo a sus discípulos en preparación, para que puedan ellos vivir esas experiencias con propiedad. El verso 16 lo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, la obra de Cristo, en realidad, como sacerdote intercesor, no inicia cuando Él es ascendido al cielo después de resucitar. Empieza desde el mismo momento en que pide al Padre el Espíritu Santo para que more en los que van a tener fe. Ve usted el capítulo 7, verso 39. Ahí comienza el Señor a interceder por el envío del Espíritu Santo. 7:39. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor se anticipa y comienza a pedir ese consolador, ahí en el 7:39. Pero también podemos verlo en el 15:26. Siguiente capítulo, 15:26. El Señor vuelve a hacer una mención. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su... 15:26 es más bien. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor se vuelve a referir, hace esa obra de intercesión, porque los discípulos van a necesitar pronto el Consolador ya una vez que Él les sea quitado. También podemos ver otra referencia en el 16:7, que es mismo el Evangelio de Juan. Mire usted lo que dice ahí. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya.
Porque si no me fuera, el Consolador no podría venir a vosotros. Y si me fuere, os lo enviaré. El Señor vuelve a rectificar. El Señor hace una labor intercesora desde su ministerio terrenal. Porque los discípulos le van a necesitar alguien que sustituya al Señor en su comunión mientras estén en esta tierra. Mire qué tremendo esto. Y el Señor le dice, yo rogaré al Padre y les envía otro Consolador. Esta palabra otro significa otro de la misma clase. Entonces, si habla otro de la misma clase, no quiere decir que esté enviando el Espíritu Santo en una categoría inferior, lo está caracterizando de una manera inferior, sino otro como Jesús, que iba a tomar su lugar, iba a seguir haciendo su obra en la vida de los creyentes. El Espíritu de Cristo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Posee la misma esencia que Dios y Cristo, la misma esencia de la deidad, y está en perfecta unidad con Cristo, así como Él está unido al Padre. Es la tercera persona de la Trinidad quien viene a sustituir a Cristo y va a ser la base del consuelo del creyente mientras vive en esta tierra hasta que el Señor regrese. Dice, yo rogaré al Padre y dará otro Consolador. Mire cómo define el Espíritu Santo. El significado literal de este término, hermano, es uno llamado para ponerlo al lado de otro, para auxiliarlo, para ayudarlo. Y nos da la idea, comunica la idea de alguien que anima, alguien que aconseja. Es algo hermoso. Mira el 16:7 respecto a esta labor del Espíritu Santo que viene a hacer este trabajo de consolación mientras el Señor no venga a arrebatar a su iglesia. El 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tremendo. Mire, esos grandes momentos de comunión que usted tiene con el Señor, hermano. Cuando está angustiado, cuando está en dificultad, cuando está en su gozo, leer la palabra, orar, agradecer a Dios, glorificarle, alabarle. Eso es por acción del Espíritu Santo en su corazón, porque Él es un consolador. Es uno que ha sido puesto a su lado para que lo anime, para que le aconseje, para que usted esté bien. Y esa es la presencia continua del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hay dos textos hermosos que me gustaría verlo a este respecto. Y el primero está en Romanos 8:9. Vamos a ir a Romanos 8:9. Mas vosotros, vamos a ver Romanos 8:9, vamos a ver si tengo bien la cita, sí. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, hermano, el Espíritu Santo está o no está en la vida del creyente. El Espíritu Santo no viene y se va, no viene y se va, no viene y se va. No nace de nuevo una vez y ya está. No hay nuevo nacimiento sin la intervención del Espíritu Santo. Es la primera acción del Espíritu Santo. Dios le da fe a usted para arrepentirse y usted encuentra Cristo lo encuentra a usted, Dios le da la gracia y arrepentirse usted nace de nuevo. En ese momento esa acción del nuevo nacimiento es imposible sin la presencia del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar a su corazón y viene a ser usted de Cristo. Así de sencillo. Y Él lo introduce en el cuerpo de Cristo. Ese es el fondo de lo que está en ese pasaje. Él viene a ser presencia permanente, continua en la vida del creyente. El Espíritu Santo usted lo puede contristar con una falta, con un pecado no confesado, lo contrista, lo entristece. Pero el Espíritu Santo no se va, ahí está, hasta el día que el Señor venga por usted. Vamos también a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Vamos a leer ahí. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Tremendo pasaje este. Mire,
por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El momento que usted nace de nuevo, por acción y gracia del Espíritu Santo de Dios, quien interviene en ese acto sobrenatural, en ese mismo momento usted es bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la conversión. Es imposible, porque sin la acción, sin la intervención del Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Entonces, en el momento en que usted nace de nuevo, en ese mismo momento usted recibe la plenitud del Espíritu Santo. Usted es bautizado en el Espíritu Santo. Y a la vez es introducido al cuerpo de Cristo, es bautizado en el cuerpo de Cristo. Viene a ser parte del cuerpo místico de Cristo en la tierra. Tremenda presencia del Consolador. Leo el verso 16 de nuevo. San Juan 14, yo rogaré al Padre, y dará otro Consolador, otro de la misma calidad, con la misma esencia, la misma deidad, para que esté con vosotros para siempre, del momento de la conversión hasta que el Señor le recoja. Y luego el verso 17 nos dice de la siguiente manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu de verdad, hermanos, es porque Él es la fuente de la verdad y es quien lo imparte. En el verso 16 se nos define el Espíritu Santo como el Consolador, y aquí se define el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. No se puede andar en la vida cristiana pretendiendo seguir la verdad si no se tiene la verdad, y el Espíritu Santo es la personificación de la verdad. Por eso es otro, igual que Cristo. Él viene a continuar la labor de Cristo en nuestros corazones, en esta vida terrenal. Él es el Espíritu de verdad, porque es la fuente de toda verdad y es el único que puede impartir la verdad. Mira el verso 26 de este mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras del Señor registradas en los evangelios y lo que el Señor iba a revelar a través de las epístolas también constituyen la verdad que el Espíritu Santo va a impartir a la vida de los creyentes, va a iluminar a los creyentes para que cuando lean esas palabras sean vivas y las comprendan. El Espíritu es verdad, es la fuente de la verdad y es el único que la puede impartir. También en los versos 16, en el capítulo 16, versos 12 al 15 podemos ver esto. Ahí en San Juan, capítulo 16, versos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué, hermanos? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire qué tremendo este pasaje. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es igual con el Padre y con el Hijo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de saber y entender nuestra herencia está leyendo la palabra de Dios. Y el único que la puede hacer clara y tangible y digerible para nosotros es el Espíritu Santo. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo podemos conocer la verdad a través del Espíritu Santo. El hombre no puede conocer la verdad de Dios sin la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos dice en la segunda parte, este verso 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí señala, hermanos, alguna diferencia que existe entre el ministerio del Espíritu Santo a los creyentes antes y después de Pentecostés. Recuerde que Pentecostés marca la era de la iglesia. Y el antiguo pacto está vigente, por así decirlo, hasta Pentecostés. Y aunque el Espíritu Santo, hermanos, antes de Pentecostés, había estado en cada creyente a lo largo de la historia de la redención, porque hubo redención grandísima en el Antiguo Testamento también, en la antigua era. Él siempre fue la fuente de la verdad,
fue la fuente de fe y fue la fuente de vida. Lo que Cristo afirma aquí es que algo nuevo va a venir con el ministerio del Espíritu Santo, que va a arrancar con su partida. Y cuando el Espíritu Santo venga allá en Pentecostés. Mire lo que nos dice San Juan 7, del 37 al 39, hablando de esta nueva etapa en el ministerio del Espíritu Santo, en la era de la redención. San Juan 7, versos 37 al 39. Mire qué maravilloso esto. Me encanta esta descripción. 7 del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está, clarito. Esta es una promesa de una nueva etapa maravillosa en la administración del Espíritu Santo por aquellos que iban a creer en él. Cuando viniera el Espíritu Santo, cuando Jesús fuese glorificado. Y fácilmente nos ubica allá en el libro de Hechos, capítulo 2, donde inicia el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Tremendo esto. Y aquí se indica que este ministerio va a ser sin precedentes. Cristo lo define ahí en San Juan 7 como río de agua viva. Y allá en Hechos 19, del 1 al 7, tal vez usted recuerde en Éfeso la experiencia cuando se presenta a algunos de los creyentes que estaban ahí del antiguo pacto. Recuerde, ahí estaba siendo predicado el Evangelio por primera vez, que no habían recibido aún el Espíritu Santo en esa medida de plenitud y de intimidad. Y eso es algo maravilloso. Vamos al libro de Corintios, nuevamente el capítulo 12, versos del 11 al 13, que nos hace una descripción también de esto. 1 Corintios, capítulo 12, versos del 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 11, versos de 12 al 13. Vamos a ver si estoy en la cita correcta. Sí, 1 Corintios 12, del 11 al 13. Ahí está. Aquí habla de la administración de los dones, que el Espíritu Santo es una de las bendiciones que trae cuando hace presencia ya en la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su sangre, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tremendo pasaje, una medida de plenitud, una medida de intimidad que nadie había conocido sino solo los creyentes de la era de la iglesia. Ya una vez que el Señor fuese crucificado, el Señor resucitase y entonces el Señor ascendiese en gloria para ser ya siendo glorificado. Entonces viene el Espíritu Santo, el Consolador, como lo define el verso 16, por el cual ruega el Señor en su ministerio intercesor iniciado en la tierra, y también lo define como el Espíritu de verdad en el verso 17, y de esa manera pues nos muestra esta nueva fase en el ministerio del Espíritu Santo, que lo presenta en una medida de plenitud e intimidad como nunca el hombre la ha conocido, el hombre de fe, y que la define ahí en San Juan 7 también como un ministerio sin precedentes, y lo define como ríos de agua viva, raudales de agua viva, nada de agua estancada, agua viva que está fluyendo continuamente en la vida de los creyentes. Tremendo, tremendo esto, hermanos, maravilloso. Ve usted cómo estos versos nos definen esta primera promesa sobrenatural, esta bendición sobrenatural del consuelo de Dios que le está dando a sus discípulos previa a su captura, a su arresto en el huerto, y de esta manera les muestra, después de haberles descrito el arrebatamiento en los versos 1 al 3, que lo vamos a analizar, estamos viendo el contexto para poder entender eso,
preparándolos para ese momento duro que les viene, que les va a separar físicamente del Señor, y les muestra que Él va a ser el artífice de su consuelo, no solamente en relación con su segunda venida, sino también en toda la etapa previa de la vida de ellos hasta que el Señor se los lleve, y lo hará a través de un consolador, como lo nombra en el verso 16, el Espíritu de verdad, como el nombra el verso 17. Esta primera promesa, esta primera bendición sobrenatural es ese ayudador sobrenatural que nos describe en los versos 15 al 17. Y voy a leer el verso 17 de nuevo y vamos a ver así. Vamos a leer ahí. San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es decir, ustedes han experimentado una dimensión del Espíritu Santo, ustedes han creído en mí, como se lo dijo el Señor a Felipe, en razón a su pregunta cuando Felipe le dice en el verso 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido, Felipe. Y allá en el verso siguiente, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de cierto te digo que el que en mí cree las obras que yo hago las hará también. Y todo esto. Y luego el Señor les responde, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo eso que ellos habían vivido, que habían comprendido acerca de Cristo, como la imagen viva de Dios en su ministerio terrenal, aunque no lo iban a conocer de una manera más íntima a través de su muerte y su resurrección que pronto vendría. Toda esa comprensión que tuvieron del ministerio del Señor, la conversión de sus propias almas a Dios, era una fase que ellos habían vivido por acción del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo de Dios había trabajado, repito, el Espíritu Santo estuvo activo en la fe, generando fe, conversión, salvación en toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Pero el Señor les dice, ese Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en vosotros, ustedes van a conocer una dimensión del ministerio del Consolador que nunca habían conocido. Y esto vendrá cuando la iglesia finalmente sea inaugurada, la época de la iglesia. Estaba pronto eso, no estaba muy lejos. Maravillosa promesa esta primera gran bendición sobrenatural que el Señor les ministra como parte de su consuelo, porque pronto partiría, un ayudador sobrenatural. Y luego también tenemos la segunda, una vida sobrenatural, versos 18 y 19. Voy a leer esos dos versos de esta segunda bendición sobrenatural. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí en este verso 18, no dejaré huérfanos, es una expresión sutil que el Señor lo utiliza en alusión a su muerte. El Señor tenía maneras de decirlo, pudo haberlo dicho de una manera descarnada. A mí pronto me van a arrestar, de repente esta misma noche, y me van a llevar a la cruz. Ya el Señor les había hablado en esos términos, pero en este momento donde el corazón de los discípulos estaba bien sensible y estaban temerosos, de repente ya oliendo algo que no andaba bien y que el Señor les sería quitado, el Señor usa este término, huérfanos. Es decir, si alguien va a ser dejado huérfano, significa que el padre va a morir o la madre va a morir. Es la manera de adquirir una orfandad. Y el Señor así se los está diciendo. Yo no los voy a dejar huérfanos, es decir, pronto van a quedar huérfanos, haciendo esa alusión a su muerte. Pero Él promete, hermanos, no dejarlos solos. Y así es el Señor con nosotros también. En los momentos particulares de vida, de grandes dificultades que vivimos, nunca el Señor nos deja en orfandad. ¿Sabe, hermano? Aún las personas más cercanas y más queridas y que han probado ser nuestros amigos y cercanos, aún en algún momento nos pueden fallar. Y muchas de las cosas que nos prometieron hacer por nosotros en medio de las dificultades no las hacen al final. Pero Dios es el único que no abandona. Allá lo dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y esa es una gran verdad. El Señor no abandona, nunca, nunca. Por eso, querido hermano, no se sienta solo, no se sienta sola.
Usted puede decir, es que ya no soporto, son años, son décadas viviendo esta experiencia difícil y como que se fastidia, como que se hastía, como que se cansa. No, no, hermano, no está solo, el Señor no le abandona, nunca lo deje en orfandad. Y en este momento que los discípulos estaban prontos a quedar sin su amado Maestro, sin su amado Señor con el cual habían convivido, dificultades y grandes bendiciones, esos 3 años de formación les iba a ser quitado. Pero el Señor les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, me voy a morir, les está diciendo el Señor, físicamente, pero no quedan solos. Por eso les estoy dando esta gran promesa, esta primera gran bendición sobrenatural de los versos 15 al 17, que les manda un consolador, no los dejo huérfanos. Ve usted la carta a los Romanos capítulo 8, verso 9, para reforzar este principio. Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos a ir ahí. 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está ratificado. Viene el Consolador. Él va a ser mi sustituto. Él va a continuar la obra en sus corazones en una dimensión como ríos de agua viva, como ustedes nunca la han conocido. Y a él, Señor, se los dice más adelante, les conviene que yo me vaya. Viene un momento de relacionarme con ustedes por la presencia del Espíritu Santo, que ustedes nunca conocieron, una dimensión maravillosa, que será como una fuente, como ríos de agua viva, verdaderamente. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir terminando. Solamente para recordarles que en los versos 15 al 17 de San Juan 14 hemos visto la primera gran bendición sobrenatural que el creyente va a poder gozar. Será una promesa inmediata, de cumplimiento casi inmediato para a sus discípulos, prometiéndoles un ayudador sobrenatural. Y quedamos pues en la segunda gran bendición sobrenatural, que van a entrar en una dimensión de una vida sobrenatural, no quedando huérfanos, sino siendo adoptados, por así decirlo, con el ministerio consolador del Espíritu Santo, que se presenta en los versos 18 y 19 de este capítulo 14 del libro de San Juan. Muy bien, vamos avanzando en el tema y vamos a entregar este tiempo en oración, no sin antes animarles, hermanos, a que hagan un trabajo multiplicador de estos cultos. Vale la pena que invite a otros creyentes, les mande el link y el enlace de estos cultos de Doctrina para la Vida, porque hermanos, mire, aquí no nos engañemos en medio de esta pandemia, esta dificultad, con chocolatitos, con refrescos y con churritos, no le vamos a dar esperanza a la gente, ni con las mejores palabras adornadas de ánimo humano. Lo único que le da fundamento a la vida, lo único que le da verdadera esperanza a la vida del creyente es conocer esta doctrina de la palabra de Dios. Y esta doctrina del arrebatamiento es una doctrina esencial, pertinente, vigente. Ahora más que nunca los creyentes necesitan entender esta doctrina para que sepan que el arrebatamiento es inminente, que es lo que estamos esperando. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación porque la iglesia no la va a pasar. No estamos esperando la segunda venida en gloria del Señor. En el arrebatamiento el Señor viene por los suyos en el aire. Y en la segunda venida del Señor para juzgar al final de la gran tribulación, el Señor viene con los suyos para reinar. Esa es la gran diferencia entre estos dos eventos. Así pues que les animo a hacer un trabajo multiplicador, muestre que realmente desea congregarse físicamente, no espere a que ese momento llegue, puede ser que tarde mucho tiempo más, mejor vaya sintiendo ese espíritu de cuerpo a través de estos cultos virtualizados y uno hacia ellos, propáguelos. Recomiende los amigos, a otros creyentes, vale la pena, sinceramente. Si usted viene entrando a estos cultos virtuales hasta este tiempo y no ha tenido el chance de oír toda la serie, bueno, váyase semanas atrás, aquí están en este punto, en este sitio, los va a encontrar todos y deleítese, Biblia en mano. Agarre su Biblia y comience a ponerse al hilo desde el primer culto del tema del arrebatamiento en Doctrina para la Vida los días jueves. Así pues que les invito al próximo jueves a estar pendientes de una nueva transmisión virtual para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más
y suplicamos tu bendición, tu asistencia sobre nuestros hermanos, como te lo pedimos en nuestras oraciones diarias. Yo te ruego, Padre, que guardes a nuestros hermanos libres de todo contagio de coronavirus, a ellos, a sus hijos, a sus dependientes. No les falte, Padre bendito, el abasto en casa, tengan que llevar a sus bocas y danos la gracia de poder saber qué hermanos de nuestra iglesia o de nuestro vecindario están en necesidad para poderles ayudar, porque de la misma manera como tú nos bendices y nos provees, así podemos ayudar también a llenar la despensa de algún hermano que esté en necesidad. Pedimos tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos, Padre. Te pedimos en especial por algunos hermanos en esta fecha, por la hermana Cintia. Yo te ruego, Padre, que le proveas todo lo que ella necesita para sus medicamentos, para sus alimentos también. Bendice a la hermana Noemí, permite que ella adquiera la movilidad de su mano, no requiere una segunda cirugía. Ayuda a la hermana Loli, Padre, a mantenerse sana y limpia de todo cáncer. Ayuda a mi hermano Raúl, Padre, a obtener un trabajo aún en medio de esta crisis. Ayuda a mi hermana Paquita a poder rentar, Padre bendito, la casa para poder tener sustento. Ayuda también, Padre, te ruego a mis hermanos, a mi hermano Aldo, que todavía está sufriendo la pérdida de su padre, y le puedas traer mucho consuelo a su corazón. Igual a mi hermana Lourdes, Padre, bendícela en casa junto con toda su familia. Y en fin, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están en la cadena de oración, tengan provisión, abundancia de Dios y de bien, paz en sus corazones, Padre. Yo te pido que ninguno de mis hermanos pierda su empleo, y si alguien lo perdió, permite que pronto pueda recuperar una plaza de trabajo y no le falte el bien y el sustento. Bendice el ministerio DAR de nuestra iglesia, Padre, que están haciendo un trabajo arduo también para llevar provisión y sustento a los hermanos que carecen de él. Te damos las gracias infinitas, Padre, por la bendición de poder participar de tu santa palabra este día jueves. Permite que los hermanos se animen a llevar estos cultos virtuales, a recomendarlos a otros hermanos, y sus vidas también puedan ser de esa manera grandemente edificadas. Bendice el proyecto de nuestra iglesia, Padre, de la construcción de nuestro propio templo. Bendícelo, permite que tengamos los abastos necesarios, Padre, no nos falte nada. No buscamos lujos, Padre, tú lo sabes, somos una iglesia sencilla, no buscamos, Señor, bienes terrenales, sino más cumplir nuestra misión de propagar y llevar el evangelio a toda criatura y llevar el alimento adecuado a tus hijos. Bendice a todos los equipos que están trabajando en este proyecto, Padre, para poder iniciar ya cuando las condiciones lo permitan nuestros cultos ahí. Bendice cada familia en nuestra congregación, cada familia en nuestros siguientes, bendícelos a todos, gocen de tus cuidados, Padre, de tu provisión, de tu protección, de tu ayuda, Padre, y de tu sustento. Nadie se sienta triste, nadie se sienta solo, nadie se sienta huérfano, nadie se sienta sin compañía, porque tú no abandonas cuando menos te sentimos, Padre, y cuando más desolados pensamos estar sin compañía humana y sin consuelo humano. Tú estás ahí presente, nunca nos abandonas, nunca nos dejan, aunque no te sintamos ni te percibamos con nuestros sentidos. Tú estás ahí estás siempre, Padre, haciendo resguardo, protección y cuidado en nuestras vidas. Bendice a todos nuestros oyentes y bendice este ministerio virtual y multiplícalo y hazlo crecer para bendición y gloria de nuestros hermanos y gloria de tu santo nombre. Así oramos, dándote las gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús, donde se sustenta nuestra vida y nuestra esperanza. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Y muy bien, hermanos, los dejo en compañía de nuestro hermano que va a despedir este culto. Que Dios les bendiga. El próximo jueves, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Bueno, hermanos, amigos, les agradezco por su atención y les invito a que si usted desea escuchar nuevamente este culto, lo haga. Si quedó alguna duda, si quedó alguna idea inconclusa en su mente, pues es fácil, vuélvalo a escuchar, escúchelo las veces que sea necesario. Y también transmita esta bendición a otras personas. Copie el link de este culto y envíelo por medio de sus redes sociales para que otras personas también tengan acceso a este evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.